soy Chus, profe de las Escuelas Deportivas Municipales. Vamos a seguir con el programa en línea y realizar hoy una sesión de movilidad articular. ¿Vale? La movilidad articular es de las grandes olvidadas de la actividad física. Lo que hacemos para disminuir el tiempo es retirar la movilidad articular. La movilidad articular tiene muchas funciones. Yo elegí tres, entre ellas son la prevención de las lesiones, el aumento de la frecuencia cardíaca para luego hacer una actividad más exigente y por último ayudar un poquito al funcionamiento de los músculos, ya que al realizar antes movilidad articular como que ayuda al engranaje para que luego los músculos actúen y estén como más como el aceite de los coches. Vale, entonces comenzamos vamos a hacer la movilidad articular de abajo arriba. Empezamos con tobillos y empezamos con flexión, extensión. Vale, cambiamos de pie y flexión, extensión. Vale, círculos. Y en el otro sentido. Y cambiamos en el otro pie los tres círculos y en el otro sentido. ¿Vale? Talones, puntas, talones, puntas, talones. Vale, continuamos con rodillas, flexión, extensión. Pequeños círculos en un sentido y en el otro. Vale, abrimos y cerramos. Vale, movilidad de la cadera. Me voy a colocar de lado para que me veáis mejor. Flexionamos un poquito las piernas y empezamos con la pelvis hacia adelante y hacia atrás. Con pequeña flexión de piernas. Vale. Seguimos movilidad de cadera, nos podemos apoyar y delante y atrás. Tronco recto, lo que movemos es la pierna delante y atrás. Seguimos con la otra pierna. Vale, otro ejercicio, flexión, extensión, movimiento continuo y controlado, ¿vale? Hay que cambiar la ejecución, controlar, medio. Cambiamos con la otra pierna, flexión hasta la cadera y extiende. ¿Vale? Abrimos, aducciones. Cambiamos con otra pierna. Vale. Y a un lado y al otro. Cambio con otra pierna. Vale. Muy bien. Movilidad de columna. Empezamos con rotaciones, ¿vale? Vale, inclinaciones.
lado para que lo veáis bien. Empezamos del cuello, ¿vale? De arriba hacia abajo. Bajo cuello y voy bajando vértebras poco a poco, notando cómo se mueven las vértebras y para arriba. De nuevo, empezamos por el cuello y voy bajando. Y arriba. Muy bien. Muñecas y dedos. Comenzamos. Flexión y extensión. Vale, a los lados, aducciones y abducciones. Vale, muñecas, círculos. Y flexión y extensión de los dedos. Vale, vamos con codos, flexión y extensión. Vale, vamos haciendo círculos, un codo. Cambiamos con el otro codo. Vale, vamos con hombros, elevaciones frontales de los brazos. Vale, cambiamos de ejercicio, elevaciones laterales, giro, arriba y por delante. Giro y delante. Vale, círculos con un hombro. Cambiamos en el otro sentido. Con el otro hombro. En el otro sentido. Vale, con los dos. Y hacia atrás. Vale, y por último cuello. Vale, lateralmente. Y de un lado y al otro. Vale, y abajo y en medio. Vale, muy bien, pues listo, ¿vale? Ya visteis, fuimos de abajo a arriba, movilizando todas las articulaciones. Esto nos ayudará para luego realizar una actividad un poquito más exigente. Aumentamos un poquito la frecuencia cardíaca y ahora haremos una actividad, en teoría, pues de tono, de lo que sea. Pero ya tenemos un poquito como las estructuras, ¿vale?, acondicionadas para realizar la siguiente actividad. Bueno, pues nada, muchas gracias, espero que os guste.